Buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Les estoy presentando la charla sobre por qué sitios de memoria hoy, aportes para construir una nueva ley. Esta inquietud ha surgido en la Comisión de Sitios de Memoria de la Secretaría de Lesa Humanidad de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la Argentina. Gente muy joven que nos va a dirigir hoy la palabra y que tiene muchísimo interés en este tema que para los que tenemos unos añitos más es fundamental, decía yo, hoy, porque tiene que ver fundamentalmente con que otros temas como los juicios por una cuestión biológica pueden llegar a terminarse y es maravilloso que los jóvenes busquen defender esos lugares desde donde podrán tener la historia reciente siempre presente. Como todo proceso, los sitios de memoria de todo el país se encuentran día a día frente a nuevos desafíos que interpone el escenario político y social del presente. Y como tal, están en constante reconvención y adaptación activa a la realidad. ¿Cuáles son las claves de esa reconvención? ¿Cómo se traducen en la vida de las comunidades donde están insertos y la institucionalidad del Estado? En esta serie de conversatorios, hoy comenzamos con 3 espacios, pero seguirán, a partir de las amplias y variados trayectos que tienen ya sea las regionales y juntas promotoras de esta PDH, que como ustedes saben son bastante más de 35, intentamos construir y amplificar los consensos alrededor de estos puntos para avanzar en la posible y necesaria modificación de la Ley 26691 de sitios de memoria. La discusión, vamos a intentar, ronde alrededor de 3 cuestiones nodales. Conceptualización, qué son y cómo deberían conceptualizarse la noción de sitio de memoria. Estructura funcional, cómo mejorar la administración y la gestión de los sitios en términos de conservación, personal, infraestructura, etcétera, etcétera. Y el diálogo intergeneracional, cómo los sitios deberían vincularse con diversos públicos, fundamentalmente los más jóvenes. Semillero de memoria que debe ser permanente. Hoy nos acompañan y saludamos a nuestro presidente, uno de los 3 presidentes de la PDH, el doctor Guillermo Torremare, y Macarena Casals, Joaquín Albornoz y Verónica Gauceño, quienes vamos a ir dando sus cargos y demás en la medida de que hablen. Creo que Verónica quería hacer un pedido. Verónica, tenés la palabra. Buenas tardes, ¿qué tal, compañeros? Un gusto compartir esta actividad con todos ustedes y con todos los que nos están viendo a través de Facebook, que ya nos están empezando a saludar. Como vamos a hablar de sitios de memoria, yo quería pedirles que esta charla, que este conversatorio fuera en homenaje y como recordatorio de nuestra compañera Viviana Nardoni, exdirectora del Museo de la Memoria de Rosario, porque se jubiló, y que bueno, justamente hoy hace una semana que hemos perdido, así que quería hacer esa mención especial en honor y en recuerdo a una gran luchadora por los sitios de memoria, en especial el Museo de la Memoria de la Ciudad de Rosario. Gracias. Bueno, así es. Creo que es totalmente adecuado. Gracias, compañeros, por aceptarlo y compañeras. Y sí, fue muy duro. Le voy a pedir un saludo al señor presidente de APDH Argentina, porque la verdad que es todo un honor que esté acá acompañando esta actividad que se está haciendo con tanto entusiasmo, ¿no? Qué exagerada, Norma, como siempre. Creo que la exageración es una de tus mejores virtudes, mirá. Sí, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, un gusto, ¿no? Para mí es
es fantástico poder estar acompañando, porque acompañando significa el respaldo institucional de toda la APDH, de todo el país, a esta actividad tan valiosa que desarrollan ustedes siempre, y hoy particularmente tocando un tema que para mí es novedoso. Yo voy a aprender hoy acerca de cómo tendríamos que modificar esta ley, que tendríamos que incorporar o que no, así que estoy acá con mucho gusto y con mucha humildad. Quiero decir sencillamente que la memoria se construye de múltiples maneras, ¿no? Señalizar lugares, objetos claramente es una forma, y es una forma que no es original nuestra, es una forma que el mundo también lo ha adoptado. Todos los países que vivieron procesos trágicos de genocidios, en todos vamos a encontrar sitios de memoria con mayor o con menor énfasis. Y cuando mayor es el énfasis que se le pone a esa señalización, eso significa que la sociedad lo tiene mucho más claro. Así que me parece que el tema es fantástico, de modo que nada más para agregar que el agradecimiento, y bueno, y aquí estamos para escuchar. Gracias. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Tengo que contarles, si me lo permiten, nos saludan Noé Castañeda de Regional Rosario, Richard Elmiri de Mendoza, Citao Casals, que saluda, Claudia Gota de Rosario, Sergio Marioni también de Rosario, María Celia Fernández, Lautaro Ruiz, los rosarinos están como locos, Alicia Carolina Cuña de Tucumán, APDH Esquel, compañeras de Villa Gobernador Galvez, Verónica Ledesma, Lucas Mazuco, que es el coordinador del Museo de la Memoria de Rosario, y seguimos esperando saludos. Y yo quería decir también, es cierto, uno a veces durante años y años hace las cosas, pero vienen estos maravillosos jóvenes que además de hacerlas, estudian y se preocupan cómo seguir, ¿no? Y esto es lo bueno de esta PDH y su recambio. En primer lugar, nos va a dirigir la palabra una de las compañeras más nuevas que tenemos en la PDH, pero es miembro de la dirección de Regional Mendoza, recientemente elegida asambleísta federal nacional al referéndum de la próxima asamblea, por lo cual la felicitamos. Macarena Casal, te doy la palabra. Muchas gracias, Norma. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo, como ya lo dijo Norma, soy de la Regional Mendoza, formo parte de dos espacios de memoria, uno que está un poco más constituido, que es el espacio de memoria ex-D2, y otro que estamos en la construcción de este espacio, que es la excomisaría séptima. Para comenzar, digamos, para entrar un poco en el contexto de lo que es la provincia de Mendoza, primero que nada es aclarar de que es una de las pocas provincias que no adhiere a la ley 26.691 de espacios y sitios de memoria, por lo cual se nos ve un poco más complicado llevar a cabo estos espacios de memoria. En Mendoza hay 40 sitios considerados de memoria, en los cuales no solamente hay lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, sino también los lugares de enterramiento clandestino y puntos de apoyo sanitario. Uno de el D2, que es el espacio de memoria ya constituido que tenemos acá, fue donde funcionó el mayor centro clandestino de detención de la provincia. Anteriormente, previo a la dictadura cívico-militar eclesiástica, fue el Departamento de Informaciones 2, fue donde se fue gestando todo el plan de inteligencia que llevó a cabo la policía y el ejército para luego secuestrar y armar los operativos en los cuales secuestraron y detuvieron a los compañeros y las compañeras. Este espacio de memoria es reciente, como Mendoza no adhiere a esta ley, bueno, es difícil, y en el año 2013 el gobernador Paco Pérez cedió parte del edificio. En ninguno de los edificios nosotros estamos, digamos,
totalmente, no los ocupamos totalmente. Cuando digo nosotros hablo de todos los organismos de derechos humanos que funcionamos en la provincia, que estamos todos, tanto hijos como expresos, como las mujeres sobrevivientes, que es un organismo que se ha formado hace poco, junto a los hijos también, todos los organismos llevamos a cabo estos lugares. En el 2013 se cedió una parte, que es la parte del entrepiso, que es, digamos, la que se considera que funcionó en torno, digamos, a la represión, que tenemos, digamos, la parte de las celdas y lo que funcionó como la sala de interrogatorio. También funciona en el espacio el Archivo Provincial de la Memoria, donde tenemos todos los archivos que pertenecieron a la policía, los que quedaron. Lamentablemente no hay archivos de la época de la dictadura, porque como sabemos, todos fueron destruidos y quemados. Tenemos ese pequeño espacio, lo cual seguimos compartiendo, lugar con la policía o con las fiscalías. Tenemos que, por ejemplo, cuando nosotros realizamos las visitas guiadas a las escuelas, hay que pedir permiso al jefe de la policía de ese lugar para que él nos pueda abrir la puerta, y les tenemos que avisar los horarios en los cuales tenemos que ocupar el lugar. También me ha pasado, yo soy una de las personas que hace los recorridos guiados por el lugar, estar con estudiantes y que se aparezcan los policías con las itacas, con los cascos, y, o sea, el hecho de compartir, ¿no?, esa realidad de tener como un espacio de memoria y que al mismo tiempo siguen llegando personas detenidas a ese lugar para digamos, interrogarles, para tomarles los testimonios. Sigue funcionando, digamos, hay un paralelismo muy, muy grande en ese espacio, en el D2, y en la comisaría séptima también hay otro paralelismo, que es con el municipio, que, digamos, el edificio está en manos del municipio, dejó de ser de la policía en el 2019, y en el 2020 pasó a manos del municipio. Es un gobierno que tiene un pensamiento totalmente diferente y un discurso y un relato totalmente diferente al cual tenemos los organismos de derechos humanos. Como sabemos casi todos, que es, ¿no?, el discurso que tiene Cambiemos con respecto al genocidio y a todas las políticas que se llevan a cabo de memoria. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer es, bueno, ocupar el lugar y dejar que ellos hagan su actividad, que han vuelto el espacio de memoria, lo han convertido en una casa de la cultura, la cual está llena de, digamos, que no tiene, digamos, está llena de flores y de cosas, digamos, en un lugar del cual tiene que ser de reflexión. Ellos lo hacen pintar como un lugar muy, muy bonito. Para el 24 de marzo, también una forma para diferenciarse de ellos, lo que hicieron fue tratar de hacer su propia señalización del espacio. Como sabemos, según dice la ley 26.691, se establecen los 3 pilares en los lugares, ¿no?, de la señalización, de memoria, verdad y justicia. Lo que le hizo la municipalidad es puso memoria, verdad, justicia y democracia, como para diferenciarse de esa señalización nacional que hace la Subsecretaría de Derechos Humanos y los organismos. Ellos le clavaron el democracia al lado, ¿no es cierto? Y todo el tiempo, bueno, tratan como de hacer eso. Entonces lo que nosotros y nosotras tratamos de hacer en ese lugar es funcionar de forma paralela, hacer nuestras actividades, aunque nos niegan, ¿no?, obviamente, el espacio físico y la estructura, y por ejemplo, nosotros queremos hacer un conversatorio presencial y no nos dan el lugar, o nos dicen que no hay mobiliario, pero ellos tienen actividades casi casi todos los días. Hacen, como les digo, han vuelto ese espacio de memoria en un lugar de cultura, donde solamente se habla de eso, se hacen cosas, digamos, referidas a las culturas que están buenas para los vecinos, pero no se habla de memoria, no se habla de verdad, no se habla de justicia, sino es que tapan todo el tiempo, digamos, lo que realmente pasó. Yo lo considero como una tergiversación de la historia, lo que ellos quieren hacer, porque es como todo lo bonito ahí y no hablamos de memoria y de lo que realmente pasó en el lugar. Y es algo que, bueno, como Mendoza no adhiere a dicha ley, no podemos, digamos, pelearlo mucho, pero los espacios de memoria funcionan igual.
aunque no tengamos presupuesto, ni tampoco tenemos empleados o empleadas en los espacios de memoria. Quienes hacemos las visitas guiadas son sobrevivientes del lugar o personas que acompañan. Tratamos de organizarnos nuestros horarios con los laburos que tenemos, porque hay que tratar, ¿no? O sea, todo el tiempo hay mucho laburo en el espacio de memoria, y hay muchas personas las cuales estamos acá adentro, pero bueno, no contamos con una persona que pueda dedicarse, digamos, al 100% ahí. Igual funciona la Subsecretaría de Derechos Humanos, entonces las chicas, por suerte, ya sí están todo el tiempo ahí, pueden, digamos, darnos una gran mano con eso, pero no contamos con personal del espacio, no contamos con un presupuesto, por lo tal también se nos complica mucho, o a veces si se rompen cosas es muy difícil, digamos, poder hacerlo, es difícil poder llevar a cabo las acciones que hacemos de baldosas de memoria o homenajes que queremos hacer a los compañeros. Entonces la Universidad Nacional de Cuyo nos da un pequeño presupuesto, bastante ayuda al presupuesto a través de proyectos, y a través de eso es como funcionan los espacios de memoria. O también armamos stand de libros para poder juntar plata. Por ejemplo, para la señalización que hicimos el 24 de marzo, hicimos un banner, y bueno, para poder juntar eso empezamos a vender libros. Entonces es como que, bueno, tenemos que tratar de rebuscarnos, ¿sí? Entre, bueno, con el tema del dinero, con el tema de los horarios de cada uno, de quienes formamos parte de los espacios, para poder acomodarnos, de no contar con un lugar que sea totalmente nuestro, porque bueno, como tenemos solamente lo que es el entrepiso, es un edificio gigante y solamente está el entrepiso en el de 2, y en la séptima tenemos una oficina que ni siquiera es nuestra, porque ni siquiera tenemos llave de la oficina, sino que nos abren esa oficina cuando vamos o cuando queremos hacer nada, y todo eso, bueno, es consecuencia de que Mendoza no diera la ley, porque no podemos, digamos, hacer ningún tipo de reclamo ni a la municipalidad, ni tampoco a la provincia, para que nos ayuden o nos den un presupuesto, porque no tenemos una ley que nos avale, a pesar de que en Mendoza se hacen las señalizaciones bajo la ley, los espacios no funcionan bajo la ley. O sea, es como que se usa la ley cuando se conviene, cuando le conviene al Ejecutivo, ya sea provincial o municipal, usa la ley, el marco de la ley 26.691, pero cuando los organismos de derechos humanos pedimos o reclamamos algo, la ley no existe, porque Mendoza no adhiere a la ley, entonces no se puede hacer nada. Pero bueno, tratamos de que funcionen, y de tratar de abrirle las puertas a la juventud, sobre todo, ¿no? De tratar de crear un lazo, no solo con la comunidad en sí, sino más que nada tratar de darle a los jóvenes. Por eso hacemos muchas visitas, recorridos guiados. Ya en el D2 llevamos hasta en el 2000, ahora en este año 2022, ya llevamos más de 500 estudiantes que han pasado por nuestro espacio de memoria, haciendo los recorridos guiados o haciendo las pasantías para la universidad. Entonces ahí tratamos como, bueno, de llegarle a los jóvenes, y los jóvenes, por suerte, siguen visitando el lugar, y muchos se quedan, digamos, después de terminar de hacer las visitas o de hacer las pasantías, se quedan en el espacio y brindan su apoyo, se quieren sumar, van a las actividades que tratamos de hacer, siempre tratando de invitar y de tener, digamos, ese lazo tanto con la universidad como con las escuelas secundarias. Y bueno, las escuelas primarias es un poquito más difícil, pero también tenemos una comisión de pedagogía, la cual prepara, digamos, tanto cuando es un recorrido para chicos de primaria, que son chiquitos, y es difícil a veces contarles lo que sucedió ahí y hacer el recorrido. Entonces, bueno, tratamos siempre de poder llegar a la comunidad, y sobre todo a los jóvenes, ¿no? Que son quienes que tienen que seguir, digamos, transmitiendo memoria y seguir exigiendo verdad y justicia. Bueno, Macarena, ¿está? Te agradecemos muchísimo y te damos la bienvenida a la presidenta Soledad Astudillo, que
Mi cielo estuvo buscando el link, la verdad que lo mandamos hace mucho tiempo, yo también lo tuve que buscar. Bueno, Soledad es la presidenta nacional, otra de las presidentes de la PDH Argentina, y también tiene el saber que trabaja hace muchísimos años en sitios de memoria, o sea, una de las personas que más conoce también sobre esto, ¿no? Y eso es sumamente importante. Así que te damos la palabra para un saludo. Podés extenderlo un poquito. No me extendería. Después de haber llegado tan tarde, buenas tardes a todas y a todos. Disculpen, pero la verdad, bueno, cosas que suceden. Cuando hacemos las cosas de manera tan planificada y ordenada, a veces después nos cuesta encontrarnos a nosotros mismos. Yo me parece genial que podamos tener y pensar desde APDH esta actividad con esta temática, ¿no? De los sitios de memoria, los espacios de memoria. Creo que es momento de hacerlo, que hay muchos lugares que se han señalizado, que se han convertido en espacios de memoria, que se está trabajando. Como mencionaba recién Macarena, creo que hay una situación a su vez desigual en las distintas ciudades y provincias de adhesión a la ley, contratación, quién lo gestiona, que me parece que hay que empezar a pensar y intentar encontrar un marco que ordene y que regule eso. Por eso este debate me parece más que bienvenido. Y por supuesto, hay una ley que valoramos y que fue muy útil en su momento, y que hay que volver a poner en discusión desde mi lugar de trabajadora de espacios de memoria. Creo que estuvo bien, que ahora quedó corta y hay que volver a repensar algunas cosas, ¿no? Y ahí el rol de los organismos, de la sociedad civil, de familiares, de sobrevivientes, me parece que se vuelve súper importante para pensar, pero para dar estos debates que estamos dando hoy acá. Así que solo eso, los dejo para seguir escuchando lo que venga en esta charla. Gracias, Soledad. Bueno, tenemos el saludo de Susana Ticera, compañera de Río Cuarto, PDH Río Cuarto, Córdoba, y de Luli, una compañera de Rosario que es maestra. Vamos a darle la palabra a Joaquín Albornoz, él es coordinador de la Junta Promotora de APDH Río Cuarto, y creo que es un poco el motorcito de esta comisión. Un motorcito que a veces empujamos entre Macarena y algún otro, pero siempre está dispuesto a pensar y a trabajar en algo más sobre este tema, y realmente yo le doy todo el crédito sobre todo lo que estamos haciendo al respecto. Te escuchamos, Joaquín. Bueno, gracias, Norma. Hola, ¿cómo están? Digo, compañeros de APDH, gente que está en Facebook y demás. Esta es una iniciativa, digamos, que es la primera, pero la idea es que se siga replicando, digamos, en otra instancia, y que tiene justamente este objetivo de empezar a conocer cómo estamos desarrollando nuestras experiencias de trabajo en sitios de memoria, y cuáles son las ideas, las dificultades, los obstáculos también que estamos encontrando en diferentes geografías y latitudes del país, en relación un poco a lo que decía Soledad, que tiene que ver con cierta desigualdad, vamos a decir también, pero también como algunas digamos, características disímiles, digamos, entre diferentes territorios, jurisprudencias, niveles del Estado y demás. Esta es la primera, como decía, pero bueno, después hay compañeros de Punta Indio, de Zárate, de Famayá, de otros espacios y de otras regionales, que son alrededor de 35, como decía Norma, que van a estar también reflexionando y diciendo alrededor de este eje. Así que bueno, nada, para iniciar, bueno, soy Joaquín, digamos, de la PDH Río Cuarto, nada, eso, hola, digamos, y el agradecimiento a todos los presentes en Facebook y demás. Y lo primero que quería destacar de este conversatorio es el síntoma que representa, ¿no? Digo, hoy a más de 45 años del golpe, tenemos la necesidad de empezar a hablar de los sitios en otra clave, digamos, porque hay algo que está sucediendo, hay algo que se está reconvirtiendo, digamos, no solo los sitios de memoria, sino el movimiento de derechos humanos en general. Digo, estamos atravesando
transformaciones y cambios, digamos, que tienen que ver con la propia genealogía de la lucha, pero también con los obstáculos y las cosas con las que nos vamos encontrando todo el tiempo, que nos van poniendo no solamente ante nuevos desafíos, sino también ante nuevas cuestiones creativas, ¿no? que van surgiendo para seguir manteniendo viva la lucha por memoria, verdad y justicia. En ese sentido, bueno, la pregunta es, ¿qué rol tienen los sitios de memoria hoy? Digo, o para qué los sitios, o por qué los sitios de memoria hoy, y qué representa el instrumento de la ley 26691 de sitios de memoria en ese sentido. Yo con lo que quería comenzar es que, digo, tanto yo como toda mi generación, digo, incluso Maca también, somos producto de la lucha por el 2x1, digamos, ¿no? Y nuestras luchas, digo, pueden haber comenzado, se pueden haber fortalecido, no solamente la lucha por el 2x1, sino también por saber qué pasó con Santiago Maldonado, ¿no? Como, me parece que son hitos como bisagra, cognitiva y políticamente, digamos, respecto de la pregnancia de la lucha por memoria, verdad y justicia en las juventudes. Y es justamente ahí desde donde quería plantarme o hablar, digo, yo hablo desde ese lugar, ¿no? El rol como joven, digamos, en el movimiento de derechos humanos, pero también el rol como desde el interior, entre comillas, digamos, que también le da como características particulares al proceso. En ese mismo sentido, bueno, tengo algo acá para presentar, digamos. Ahí Vero me dice que está inhabilitada la función de compartir pantallas, mientras tanto sigo. Digo, yo recién hablaba del 2x1 y la lucha por saber qué pasó con Santiago, y nada, me refería a mediados de 2017, ¿no? Como nosotros, ahí está, tengo para compartir, modo pantalla completa, ahí les veo. A mediados de 2017, cuando a nivel local, digo, quiero ser breve con esto, pero digo, para ver cómo esos procesos de lucha también influyen sobre los procesos locales, digamos. Nosotros, como partícipes de esas instancias, digo, la del 2x1, pero también la de Santiago Maldonado, como estudiantes y con algunos antecedentes en el movimiento estudiantil de nuestra ciudad, empezamos a accionar alrededor de la no demolición del edificio que fue nuestro colegio, digamos, durante muchos años, y que después descubrimos que había sido el Buen Pastor, la ex cárcel correccional de mujeres y asilo de menores. Habrán escuchado de Buen Pastor en Córdoba capital, y bueno, y de restaurantes y cosas, en negocios articulados alrededor de esos espacios que están en toda Latinoamérica. La cuestión es que desde el centro de estudiantes en ese momento ya nos venimos preguntando qué había pasado en ese lugar, digamos, y el mito nos decía que, comentaba que habían pasado presas políticas, pero muy poca definición alrededor de eso. Así que con el contrapunto de la dirección de la escuela, y ni hablar de la congregación de monjas, digamos, dueña de ese espacio, al menos hasta el año pasado, de una porción del terreno, comenzamos a investigar para reunir los fundamentos alrededor de la preservación y hacer público lo que descubrimos. Y obviamente, tanto es así, digamos, que logramos frenar un emprendimiento inmobiliario alrededor de este edificio que queda a 7 cuadras de la Plaza Central, así que imagínense lo que vale, digamos. En ese sentido, sin dudas, despertar memorias molesta a veces. Tanto así que el 22 de marzo del 2018, digamos 2 días antes del 24, la dirección de la escuela nos echa del edificio, más o menos nos restringe la entrada, entre comillas, para seguir haciendo la investigación que tenía que ver con el reconocimiento del lugar por parte de sobrevivientes, asiladas y demás. Y ahí comienza, bueno, una larga historia de lucha, de actividades, movilización, intervenciones, ¿verdad? Que derivó básicamente en la donación de una parte de la manzana, digamos, del 16% del terreno a la municipalidad en concepto de un espacio comunitario, y la reciente declaración en diciembre del año pasado como patrimonio cultural, ambiental y arquitectónico de la ciudad. Pero bueno, como la idea no era hacer del conversatorio, digamos, un espacio catárquico, ni mucho menos, que quería destacar algunos puntos alrededor del estado de situación de los sitios de memoria, ¿no? Que son esos que decía Norma. La conceptualización alrededor de qué es un sitio de memoria, la estructura funcional de los sitios y algunas claves para el diálogo intergeneracional en esos espacios. En lo que tiene que ver con la conceptualización alrededor de qué son los sitios de memoria, digamos,
venimos discutiendo algunas cuestiones claves, ¿no? Que en la práctica, hoy, digamos, la noción de sitios de memoria supone algunos desplazamientos y algunas ampliaciones. Es importante destacar que la ley, digamos, la 26691, contempla la reglamentación en realidad dos tipos de sitios de memoria, ¿no? Los reconvertidos o resignificados que llevan adelante de modo permanente actividades educativas, culturales y artísticas, denominados como espacios, y los sitios que funcionaron como centros clandestinos de detención o donde sucedieron hechos emblemáticos vinculados al terrorismo de Estado. Esa es como una primera conceptualización de lo que dice la ley, digamos. Sin embargo, aparece esta idea de que una de las ideas del encuentro federal, digamos, no sé si hubo compañeros que pudieron participar de esa instancia también, es que la ley es restrictiva respecto de la conceptualización que hace de los sitios. Y acá me parece importante retomar algunas discusiones y algunos desplazamientos latentes y en discusión en el movimiento de derechos humanos. El primero, vinculado a la afirmación de que fue genocidio. Ahora bien, ¿a qué nos referimos cuando decimos fue genocidio? Digamos, ¿no? Si bien el concepto fue utilizado tempranamente, podemos decir que incluso hoy, en algunos espacios de la vida social y política, digamos, no está instalado el término como tal, o al menos esa es nuestra experiencia en algunos espacios de acá de la ciudad. Y si bien hay diferentes nociones de genocidio, todos comparten algo, ¿no? Que tiene que ver con ese elemento común que dice que el genocidio es un proceso de destrucción de un grupo, de la población, a partir del intento de destruir su identidad, y de este modo aparecen como dos cosas clave, ¿no? La destrucción de la identidad por un lado, y la destrucción total o parcial de los grupos. Después vienen algunas discusiones alrededor de qué es, la instalación del modelo económico, modelo cultural y demás. Pero pese a quien le pese, para el movimiento popular, digamos, de derechos humanos, es ese concepto, y no otro, el de genocidio, el que nos ha permitido tener mayor fortaleza para responder a la avanzada negacionista. Y como tal, la idea de genocidio, visualizar el proceso, nos permite salirnos un poco de la categoría de las víctimas directas, digamos, ¿no? Del terrorismo de Estado, solamente poder estar viendo eso, ¿no? Sino que estamos visualizando un proceso cultural, simbólico, a partir del cual se construye un enemigo otro, peligroso, digamos, el enemigo interno, famoso, digamos. Justamente esto es lo que nos permite destacar las memorias subterráneas, digamos, ¿no? Esto de pensar no solo en las víctimas directas, sino también en otras vinculadas con el terrorismo de Estado. Yo pongo esta foto acá, esta foto es del Buen Pastor también, pero esta foto es de inicios del siglo XX. En la parte superior izquierda van a ver que hay un grupo de nenas que están vestidas diferentes y que tienen otros rasgos también de cara y demás. Nosotros, en hipótesis, digamos, en el trabajo sobre el sitio, visualizamos también que pueden haber sido descendientes del pueblo Ranquel, digamos, en la post-conquista del desierto, que ha marcado, digamos, nuestras ciudades a sangre y fuego en nuestra construcción identitaria, digamos, Roca y los pueblos originarios y demás. Entonces, ese desplazamiento de la idea de genocidio nos permite también ver esas dos ampliaciones que estamos discutiendo en el movimiento de derechos humanos, digamos, la discusión sobre la temporalidad y la discusión sobre los derechos. En la temporal, es decir, bueno, pensar las conexiones entre el primer genocidio y entre el de los 70, digamos, y ahí el juicio por la verdad de Napalpí, pero también otras masacres y matanzas de los pueblos mapuches u otros pueblos originarios, como también, digo, lo de los bombardeos de Plaza de Mayo, digo, nos hablan sobre esa amplitud temporal que estamos discutiendo en el movimiento de derechos humanos y que creemos importante reformular, repensar y reforzar, digamos. Pero por otro lado, a eso también se le suma la amplitud de derechos, digamos. ¿Qué quiere decir esto? Digamos, que no solamente vemos o pensamos en las víctimas directas, sino también en memorias reconvertidas, u otras lecturas sobre el pasado. Ahí aparecen las lecturas de la memoria feminista, digamos, y de las diversidades, las memorias de los sectores populares. Podemos empezar a pensar también en la responsabilidad civil y empresarial de la dictadura. Empiezan a surgir como otras narrativas, digamos, que amplían justamente la mirada del terrorismo de Estado. Aquí va con esto, digamos, justamente. La pregunta es, bueno, ¿y entonces cuáles son los sitios de memoria? Digo, ¿solo los vinculados al terrorismo de Estado, como dice la ley?
O podemos pensar en otros sitios de memoria que estén implicados también, incluso con otro genocidio, digamos, pero que comparte elementos estructurales del genocidio de los 70. Otro planteo, bueno, acá vemos, el buen pastor era la complicidad de un sector de la iglesia. Vemos a un obispo ahí en el medio, y vemos también las particularidades que tiene ese espacio como el servicio del terrorismo de Estado. Otra conclusión alrededor de la estructura funcional, o una lectura sobre lo que estamos viviendo, o cómo lo estamos viendo, es que los sitios de memoria son parte de una política urbana territorial, pero no se trata como tal. Recién lo venía diciendo Maca claramente. Recuperar un sitio de memoria es disputar la ciudad, es disputar los espacios, es disputar el territorio, digamos. Y como tal, digamos, el abordaje o la necesidad de pensar la ciudad o los espacios comunes es clave. Acá hay una palabra importante, me parece, más allá de lo que podemos decir sobre urbano, territorial, lo que sea, que es democratización de la ciudad, o de los espacios de la ciudad, o del suelo, o lo de los territorios. Seamos claros, ningún proceso de recuperación y refuncionalización de los sitios viene de arriba, implica largos y tensos periodos de disputa con el Estado, como recién venía diciendo Maca, respecto de lo que tienen que discutir con la policía, respecto del ingreso o no, sobre todo cuando hablamos de comisarías y cárceles, pero también con actores privados, que tienen sus negocios inmobiliarios alrededor de estos sitios, digamos, y que me parece importante tener en cuenta eso, digamos, para visualizar contra quiénes estamos trabajando. Y por lo general esos actores privados no son Doña Pancha, que compró una casa que justo había sido, son empresarios, desarrollistas inmobiliarios, que lo que hacen es acentuar y profundizar el proceso de mercantilización de nuestras ciudades y de gentrificación urbana. Y los sitios, o nosotros como trabajadores de los sitios, tenemos que estar atentos también a esos procesos, que son ni más ni menos que la democratización de la ciudad. Es básicamente pensar el rol del Estado en la gestión del espacio urbano. Pero hay una idea acá que me parece que es clave, que es que a los arquitectos, digamos, que se arrogan la gestión del espacio urbano, y a los historiadores, que se arrogan el vínculo con el pasado, digamos, hay que decirles, bueno, en realidad, quienes hacen la ciudad y quienes construyen el vínculo con el pasado es la gente, el pueblo, la sociedad, digamos, y es desde ahí que empezamos a trabajar. ¿Por qué digo esto? Porque por lo general, cuando hablamos de una política urbana territorial, pareciera que hablamos en términos técnicos. Quienes saben y quienes opinan sobre cómo refuncionalizar los sitios y cómo trabajarlos y qué hacer ahí, más tienen que ser o los arquitectos o los historiadores, digamos. Apuntamos acá al rol de las mesas de trabajo y consenso, al rol de los organismos, al rol de las organizaciones y los movimientos sociales, participando activamente de estos procesos, y no armar circos de falsa participación, como ya sabemos que existen en diferentes lugares. Ya voy culminando. Y después, por otro lado, que para la supervivencia, en esto en clave del diálogo intergeneracional, los sitios deben repolitizar un campo del presente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablamos de los jóvenes en el movimiento de derechos humanos, por lo general, dice, bueno, los jóvenes son los que transmiten, los jóvenes son los que tienen que seguir con esto y demás. Pero cuando nos topamos en realidad con el momento en el que los jóvenes se apropian de ese pasado, aparecen algunas discusiones y algunas tensiones que están buenas y son importantes de retomar. Por ejemplo, el 30.400. Bien. Son discusiones que surgen a partir también del diálogo intergeneracional. Entonces, la pregunta es cómo seguimos, digamos, ¿no? Y algunas propuestas alrededor de la ley. Y aparecen dos cuestiones claves que tienen más que ver con lo social que con la ley en sí misma, digamos. En primer lugar, problematizar constantemente nuestro campo de acción, digamos, y preguntarnos sobre cómo nosotres, estructuramos nuestras propias concepciones y prácticas relacionadas con la memoria. Por ejemplo, estimulan la elaboración de un pasado compartido, visibilizan experiencias y sujetos ignorados, ayudan a comprender las relaciones de ese tiempo con el presente, abren paso a una memoria para la acción. Son preguntas que remiten a la cuestión de los usos y los alcances de la patrimonialización de la memoria, digamos, vinculada a las violaciones de derechos humanos. Si queremos un Estado distinto, tenemos que generar prácticas distintas, que está estrictamente vinculado con lo que venía diciendo Maca. Convirtieron un espacio en un lugar de cultura. Ok, a ver, ¿pero qué implica eso, digamos, en términos de patrimonialización y de museificación de esos espacios? Digamos.
Y después, por otro lado, revincular la noción de sitio de memoria a la de patrimonio cultural, para revisar críticamente las formas tradicionales de transmisión y recepción de los bienes y los espacios patrimoniales, digamos, acoplando la idea de sitio y patrimonio a la de ciudadanía. ¿Qué quiere decir esto? Volver a esos lugares, no como espacios de los que se va a aprender y a creer, sino a pensar y a crear. No solo mirar, sino intercambiar, digamos. Básicamente, esto de la construcción del entramado social en los sitios. Con esto termino, digamos, propuestas concretas alrededor de la ley, digamos. Ampliar y aplicar la noción de sitio de memoria a otros espacios y lugares implicados en temporalidades y espacialidades, digamos, o vinculados a los otros genocidios. Digamos, esto implica cambios en el registro, la catalogación y la señalización de esos lugares, es decir, entre comillas, incorporar otros, sería. Trabajar la recuperación de los sitios de memoria como una política urbana territorial. Y esto implica no solo aceitar las jurisprudencias y mecanismos de interlocución entre el Estado municipal, provincial y nacional, que por ahí están desfasados y mucho, digamos, cuando hablamos de la gestión de los sitios, sino también contemplar y sugerir escalas de protección, zonas de amortiguación, abordajes interdisciplinarios, que era lo que decía recién, de conservación y restauración, recatalogamientos especiales para pensar los tipos de usos del suelo. Y por último, reconocer y contemplar el rol y brindar herramientas de gestión a las mesas de trabajo y consenso y a la sociedad civil en general en las políticas públicas de memoria. Hay lineamientos de eso sobre la CIDH, el Mercosur y demás, digamos, pero lo importante es articular espacios de cogestión y de participación genuina, digamos, espacios vinculantes en esos espacios de memoria. Por último, los sitios son y serán la materialidad ícono sobre el cual las futuras generaciones podrán verificar no solo la existencia de genocidios en el pasado, sino también advertir también las prácticas y los discursos que los fogonean en el presente. Básicamente, recuperar a los derechos humanos como una gramática emancipatoria. Eso, compañeros. Se me quedaron un montón de cosas afuera seguro, pero es eso. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Joaquín. Probablemente la gente pregunte, tengo una deuda tremenda. Zulema Chester saludó en nombre de un sitio de memoria, pero si alguien encuentra el lugar, yo no encuentro más el mensaje. El Posadas, que está en el Hospital Posadas. Espacio de memoria, el chalet. Exacto. Perfecto, saludamos entonces a Zulema y bueno, la tecnología uno lo termina matando. Quiero decirle que está compartido muchas veces, que yo le he pasado el enlace a varios WhatsApp propios de la PDH para que aquellos que no han llegado lo puedan tener. Está preguntando a alguna gente si va a quedar guardado, le decimos que sí, queda guardado en nuestro Face, se va a pasar seguramente al Face nacional de la PDH Argentina, a la página de web y de YouTube de APDH Argentina, si no es hoy, será mañana más tardar, y además lo vamos a grabar por las dudas, lo tenemos grabado un tiempo. Bueno, le vamos a dar entonces la palabra a Verónica Gauceño. Verónica Gauceño es presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la Regional Rosario, es asambleísta federal nacional, participa como en la comisión directiva. Siempre, nosotros cuando hablamos de participación siempre hablamos de ad honorem, ¿no? En la comisión del servicio de informaciones como titular, fue voluntaria mucho tiempo en el Museo de la Memoria, todo eso, y además es hija de desaparecido y sobrina de desaparecido en el terrorismo de Estado. Ella nos va a contar un poco la experiencia. Nosotros acá tenemos muchos sitios de memoria, señalización y demás, pero vamos a hablar probablemente, más allá de nombrarlos, de los lugares donde APDH tiene una inserción real, concreta, de trabajo hace muchísimo tiempo. Bueno, te escuchamos, Vero. Bueno, en principio agradecer de nuevo el espacio y compartirlo con compañeros de otras latitudes, porque los escuchaba atentamente y pensaba, ¿por dónde arranco? Porque es totalmente distinta la experiencia de una provincia a otra, de una ciudad a otra. Acá en Rosario, la Asamblea Permanente por
los derechos humanos participa en dos espacios de memoria, sitios de memoria. Uno es donde funcionó y hago relación con lo que comentaba Joaquín de la ley. Sí, Norma, decime. Tenés un ruido que molesta mucho, fíjate si lo podés resolver. Ah, puede ser esto, a ver si lo dejo quieto, ahí está. Me muevo mucho cuando hablo, perdonen. Bueno, retomo. Acá en Rosario tenemos dos grandes sitios de memoria, no son los únicos, hay muchas marcas de memoria en la ciudad, comisarías, escuelas, en toda la provincia. Pero me voy a referir específicamente a los dos íconos aquí en Rosario, que uno es el ex Servicio de Informaciones, que fue un centro clandestino de detención. Ahí estoy admitiendo, perdón, a Eduardo, que está ingresando, y que sigue funcionando en la Pocharra de San Lorenzo y Dorrego. Digo, sigue funcionando en un lugar donde el edificio, que es toda una manzana, sigue perteneciendo al Estado provincial. Hago esta referencia porque el otro sitio de memoria, que es el Museo de la Memoria de Rosario, es un espacio del Estado, pero del Estado a nivel municipal. Quiero marcar esa diferencia en principio. En segundo lugar, antes de comenzar a contar nuestra tarea, pensaba en esto que bien señalaba Joaquín. ¿Por qué un sitio de memoria hoy, en la actualidad, a 45, 46 años de los hechos que queremos rememorar? Hablando con los compañeros del Museo de la Memoria, porque no me voy a atribuir este pensamiento, digamos, uno siempre construye con el otro, no uno en individualidad, sino que nuestras luchas, nuestras construcciones son colectivas. Ellos nos decían que el rol de un sitio de memoria es un rol político, un rol pedagógico, un rol cultural y social. Muy bien lo dijo Joaquín, ¿no? En esta cuestión de qué buscamos con la resignificación de la ley y de las prácticas de la memoria en la actualidad. Y antes de comenzar la charla hablábamos de que en algún momento los juicios van a terminar, ¿no? No sabemos cuándo. Este año, el año que viene, en 5, en 10, en 20, no lo sabemos. Porque todos los días surgen testimonios y causas y cosas nuevas. Pero cuando ya esto haya terminado, cuando las madres no estén, cuando no estemos los hijos, cuando no estemos nosotros, es lo que decía Joaquín con respecto a las víctimas directas, van a estar en los sitios de memoria. Y van a ser un gran instrumento, y son un instrumento en la actualidad, contra lo que nosotros hoy llamamos negacionismo. Esto de que nos vengan a discutir hasta el número, ¿no?, de los desaparecidos. Y esto es porque la memoria es un continuo territorio en disputa. Si hay algo que aprendí desde el primer día que ingresé como voluntaria en el año 2011 en el Museo de la Memoria, y me formé junto al equipo del Departamento de Educación del museo, es que la memoria nosotros lo vemos, digo nosotros refiriéndome no solamente a la militancia, a la PDH, sino a los trabajadores del Museo de la Memoria de Rosario, la vemos como algo en movimiento, algo que no se cristaliza, en un diálogo permanente entre el pasado, el presente y el futuro. Una de las preguntas que siempre nos hacíamos en los trabajos internos de los voluntarios era hacer memoria para qué, por qué, qué queremos hacer memoria. En el Museo de la Memoria de Rosario hay una máquina que Verónica, se queja la gente de que escucha muy mal. La verdad que nosotros también hay un ruido. A ver si lo podés resolver, podés hablar en directo. ¿Ahí se escucha bien? Ahí se escucha, seguí a ver si... Voy a tratar de quedarme quieta, prometo.
Bueno, intento, si no me vuelven a parar y retomo. Hablaba de esto de la memoria de no cristalizar y que en el Museo de la Memoria de Rosario hay una máquina que se llama Mémora, que no solamente refleja el genocidio de los 70, el último genocidio, sino que refleja todos los genocidios que se han transcurrido en la historia de Latinoamérica. Antes, durante y después de todas las colonizaciones y golpes de Estado y todas estas matanzas que se han realizado generalmente el Estado contra la población, tanto indígena o pueblos originarios, mejor dicho, si no Claudia me va a arrestar, que está escuchando, un saludo para la compañera. Así que digamos, cuando hablamos de genocidio no hablamos solamente del genocidio, del último genocidio nacional, sino que hay uno más anterior que es el fundacional, ¿no? Partimos de la base de que este país nace de un genocidio. Pero bueno, no me quiero ir por las nubes, con respecto a las prácticas y a las dinámicas de los sitios de memoria, yo decía al principio, no sé si se alcanzó a entender, que tenemos como, yo veo acá en estos dos sitios que marqué, que es donde APDH tiene presencia, como dos antagonismos, por así decirlo, que también coincide con lo que marca la ley de que hablaba Joaquín, ¿no? Estas dos formas de caracterización de los sitios de memoria, los que fueron y estuvieron como centro clandestino de detención, y los otros sitios de memoria que fueron recategorizados, reutilizados o resignificados. En el servicio de informaciones, APDH, como bien dijo Norma, forma parte de la comisión asesora de ese centro clandestino de detención. Esta comisión se conformó por ley, la ley se sancionó en el año 2018 y recién hace 3 años que esta comisión entró en funcionamiento. Así todo, hace 3 años que no hemos podido conseguir que se complete el cupo con los integrantes que tienen que ser los representantes del Estado. Por ejemplo, los representantes del Poder Legislativo de la provincia de Santa Fe. Todavía no hemos conseguido que la Cámara de Diputados y Senadores nombre a quienes van a representarnos en la mesa de diálogo con el resto de los organismos que sí estamos constituidos, no solamente APDH, también las constituyen familiares, hijos, colectivos de expresos políticos. Hay una compañera que representa a la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, todas esas representaciones están, faltan las como dije antes, las del Estado. Y nos ha costado, llevamos 3 años nada más. De esos 3 años también, digamos, tengo que reconocer que los últimos 2 fueron en pandemia, pero digamos, nada obsta a que pudieran haber hecho este nombramiento, ¿no? Si bien ha habido también un cambio de autoridades y demás en el medio, pero bueno, para nosotros urge que sea, digamos, completado el cupo de la Comisión Asesora del Servicio de Informaciones. En ese sitio de memoria, ahora voy a ver si puedo compartir pantalla. Lo que hemos podido hacer es construir entre todos un tríptico que se consiguió también con ayuda de las compañeras de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe y de la Dirección de Memoria, poder llegar a tenerlo impreso y poder repartirlo hace 2 años. Este año no, el año pasado, para el 24 de marzo, que es donde se pudieron retomar algunas actividades, porque les recuerdo que estábamos en aislamiento obligatorio. Pero las que hemos podido hacer, a ver si puedo compartir pantalla para que se vean las fotos. Avísenme si se ve, para que sepamos de lo que estamos hablando. También hemos conseguido, además de este tríptico, vuelvo a decir, hemos elegido las fotos de todos, también nos ha aportado gente de cultura de la provincia,
sus ideas y su diagramación, una intervención el 24 de marzo del año pasado, donde se instaló una bandera, que se marcó, más allá de la señalética que hay ahí en la esquina, se marcó desde la comisión que ahí hubo un centro clandestino de detención por el cual pasaron, que fue el más grande de la provincia de Santa Fe por la cantidad de personas que han pasado por el lugar. Pero al día de hoy, la actividad primordial de este sitio son las visitas guiadas. El sitio de memoria tiene 2 o 3 empleados, 2 de las empleadas están con un contrato precario, esto de que hablábamos, ¿no?, de la gestión de los sitios de memoria, que se necesita presupuesto urgente, porque si no hay gente que esté en el lugar disponible para cuando alguien quiera hacer una visita, es imposible que ese lugar se resignifique y funcione como corresponde y para el objetivo que tenemos como militantes y como sociedad, ¿no? ¿Qué queremos? Que sea un lugar de puertas abiertas y demás, y poder contar lo que sucedió ahí adentro. Además de estos recorridos, lo que se hace en este sitio de memoria es que es la base o el asentamiento, digamos, de lo que es el archivo audiovisual de los juicios de lesa humanidad de toda la provincia de Santa Fe. Ahí es donde funciona el archivo de consulta y demás. Así que bueno, esas son las 2 grandes, digamos, bases de ese sitio de memoria. ¿Y por qué digo el contraste con el Museo de la Memoria? Porque a las 2 cuadras, cruzando la plaza San Martín, en diagonal de ese espacio, se encuentra el Museo de la Memoria de Rosario, el que yo contaba, el que ingresé en el año 2011, y durante muchos años fui voluntaria, fui guía en los recorridos escolares, tomaba los 3 turnos. A la mañana recibíamos escuelas primarias, a la tarde recibíamos escuelas secundarias, y a la noche, junto a Alex Abachini, que también es consejera de APDH y que ahora tiene la tarea de llevar adelante el área de constructores territoriales, digamos, de derechos humanos, que es el área territorial del museo. Con ella recibíamos a las escuelas nocturnas, a los ELPA y a las escuelas para adultos y especiales. Así que he tenido un largo recorrido y conozco muy bien todos los lugares del Museo de la Memoria. Tiene el área del Departamento de Educación, que se dedica no solo a recibir a las escuelas y a los contingentes escolares que van al museo, sino que también ponen empeño en que el museo vaya a las escuelas y haya un diálogo continuo y directo entre los docentes, las comunidades educativas. También se brindan desde el área de educación capacitaciones a docentes, y luego los docentes van al museo, luego de transitar esa área, siendo guías de ellos mismos de sus propios grupos, siempre con alguien de los chicos acompañando, ¿no?, por si surge alguna inquietud o alguna respuesta. Pero también tenemos un centro documental importantísimo, donde se guarda, no solamente, bueno, Norma puede dar cuenta, hace poco tiempo ella donó su archivo personal y el archivo en realidad de APDH y toda la lucha de los organismos de derechos humanos, sobre todo de nuestra organización, al centro documental. Son tantos los documentos que todavía los compañeros los siguen escaneando y digitalizando para que esto no se pierda. Muchas de las familias y sobrevivientes digo hemos porque yo también he donado archivos personales con respecto a la desaparición de mi papá y al asesinato de mi tío en el último golpe de Estado, y así hemos dejado y hemos confiado en ese espacio nuestros archivos. Además, funciona la biblioteca, donde también se generan contenidos, no solamente libros, digamos, de autores y demás que uno puede ir a consultar específicamente sobre la temática, sino que también el Museo de la Memoria ha producido sus propias publicaciones y sus propios ejemplares. También tenemos
digamos, la característica, lo que caracteriza al Museo de la Memoria de Rosario es que se cuenta este pasado reciente, esta historia reciente, como decía antes, desde el arte, desde el recurso del arte. A los que no lo conozcan, yo la verdad que no tengo más que palabras de elogio, porque eso se lleva adelante gracias a todo el equipo de trabajo y a los trabajadores comprometidos, que están todo el tiempo pensando y repensando, y cómo esto que decía yo al principio, cómo mantener ese diálogo continuo, ¿no?, con las violencias y los genocidios del pasado al presente. Y en eso está, por ejemplo, APDH acompañando y amadrinando a los constructores territoriales de derechos, que son jóvenes que han sufrido y que siguen sufriendo la violencia institucional, los distintos tipos de violencia en los barrios periféricos de la ciudad de Rosario, que han podido participar en el encuentro de jóvenes y memoria, esto que apuntamos a las generaciones futuras, ¿no? Esto que decía de que cuando nosotros no estemos, cuando los pisos no estén, cuando los sobrevivientes ya no queden, cómo se resignifica el hablar de este tipo de violencia, cuando la violencia parte del propio Estado. Y acá me estoy acordando, cuando digo esto, una vez lo dije en presencia de Liliana, y Liliana me dice, sí, Verónica, pero desde el Estado también tenemos el rol y el compromiso de repararlo. Y esta es la otra cuestión de un sitio de memoria, la reparación. Cuando hablamos de reparación, no hablamos solamente de reparación económica, porque generalmente los negacionistas, los discursos de odio, que dicen, bueno, sí, lo único que persiguen es la indemnización, la pensión. No, estamos hablando de otro tipo de reparación. Precisamente, el mismo Estado que vulneró los derechos hoy está gestionando este sitio de memoria, y hablo no solamente de la reparación en términos personales. Esto lo podría contar y sería para otra charla, porque he transitado ese camino. Yo ingresé al Museo de la Memoria sin decir quién era. Yo jamás dije, tuvieron que transcurrir, y esto no me dejan mentir mis compañeros, tuvieron que transcurrir por lo menos mínimo un año para que yo pudiera decir que era hija de desaparecidos ahí adentro. Ingresé como una voluntaria más, hice toda la capacitación y transcurrí todo ese tiempo como un proceso de reparación. Porque yo iba con una doble escucha, ¿no?, en ese momento. Y acá voy a parafrasear con toda la vergüenza y desfachatez del mundo a uno de los presidentes que está presente, a Guillermo Torremaré, en uno de sus dichos, cuando habla de las víctimas, dice, pero las víctimas directas, pero las víctimas, la sociedad no fue víctima. Si cuando hablamos de genocidio decimos que fue para exterminar a una porción de la población civil. La sociedad, ¿no es también víctima directa? Dejo esta pregunta en el aire. Si hay algo que yo valoro muchísimo, muchísimo, y también tiene que ver con esto de los sitios de memoria, es que nos vinculamos todos. No hay necesariamente tuviste que pasar por esto personalmente, no necesariamente tuviste que tener una víctima directa, como fue mi papá, mi tío, mi familia, y la de muchos otros, para estar comprometido y estar, involucrarse, ingresar a un sitio de memoria y aportar, ¿no? Aportar desde todos los lugares, desde todas las disciplinas que se puedan ejercer y realizar en un sitio de memoria. ¿Sí? No me quiero extender, por ahí prefiero, si hay preguntas o si podemos dialogar entre nosotros. Voy a tratar de compartir ahora una foto que nos sacamos a pedido de la Comisión de Sitios de Memoria de la APDH para este último 24 de marzo, a ver si la encuentro, que intentamos sacar una foto en cada sitio de memoria donde
donde hubiera una PDH, y nosotros nos sacamos ahí. Este es el Museo de la Memoria, la terraza, sacamos ahí con todos los compañeros en el museo. Quisiera decir muchísimas cosas, pero me voy por las nubes, así que prefiero dejarlo acá y abrir a preguntas, a poder dialogar entre nosotros. Gracias. Gracias, Verónica. Esta foto tiene que ver precisamente con una iniciativa de la comisión que fue hacer algún tipo de fotos en los distintos lugares, en los distintos sitios del país donde la PDH trabaja, y salieron cosas hermosísimas, ¿no? Recuerdo algunas como la de Punta Indio, emocionante, con la figura de los desaparecidos y demás. Te pido si podés sacarla, Vero, ya. Te agradezco. Mientras yo cuento que Viviana Buscaglia nos manda un abrazo desde el ex CCD Pozo de Quilmes. Claudia Andrea Gota comenta algo que tiene que ver con lo que planteaba Joaco, que es, dice hoy hay varias iniciativas para declarar sitio de memoria a aquellos espacios y o lugares relacionados directamente con el genocidio indígena, y también hay otros lugares de carácter sagrado que se supone que están defendiendo. Y yo le voy a pedir a Guillermo, que me está pidiendo para una breve reflexión, que me parece genial, pero primero le voy a pedir un saludo a Eduardo Tabani, si es que me está escuchando, que se incorporó, porque parece ser que yo no le mandaba bien el link para incorporarse. Así que bueno, ahí está el compañero, Guillermo, supongo que le cederás la palabra para que salude, y después tenemos todo el... Te quedaste, te muteaste. Sí, no hay por ahora preguntas, dije. Sí hay una buena cantidad de gente que se mantuvo, una pena porque se siguió escuchando mal, no te quería interrumpir, Verónica, pero vamos a tener que resolver eso a corto plazo. Tal vez una computadora nueva necesitemos, queda abierto el pedido. Te escuchamos, Edu. Hola, hola, compañeros, compañeras. Sí, es cierto, hay un problema que es probable que sea el resultado del micrófono, a lo mejor que usás, pero no sé, no soy un especialista ni mucho menos. Pero yo tengo que apagar la cámara para poder escuchar mejor. Sí, discúlpenme, yo en realidad vos no es tu responsabilidad, no fue tu responsabilidad, Norma, yo no encontraba el link. Y recién hace un ratito llegué porque venía de una reunión, vengo de varias reuniones, y la última fue por justamente una cuestión que es cara a este espacio y a los temas que están tratando, porque estuve, perdón, discúlpenme, tengo una llamada, discúlpenme, Te escuchamos, Guillermo, entonces, hasta que pueda incorporarse. Bueno, bárbaro, gracias, Norma. Fantástica todas las intervenciones. Yo quería hacer una brevísima reflexión en base a algo en el cual trabajé como abogado. Voy a señalar eso que trabajé como abogado, pero la reflexión es: no nos damos cuenta a veces el producto de nuestra militancia y de nuestro trabajo, que torna a los derechos humanos verdaderamente dinámicos y progresivos. ¿Por qué cuento esto? Cuento esto porque en el año 98, en enero del 98, el entonces presidente Carlos Menem dictó un decreto, que era el decreto 8/98, que ordenaba la destrucción, la demolición del edificio donde había funcionado la Escuela de Mecánica de la Armada, para hacer en ese lugar un parque en el cual se recibiera a las autoridades extranjeras cuando vinieran a visitar el país. A la semana hubo dos personas, Graciela Lois por familiares y Laura Bonaparte,
que presentaron un recurso de amparo, a la cual rápidamente adhirieron en aquel momento 2 legisladores nacionales. Uno era nuestro recordado Alfredo Bravo y otro era mi querido amigo Jorge Rivas, apoyando esa iniciativa, a la cual después apoyó el ombudsman o defensor del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Antonio Cartañá. Yo trabajé en ese recurso en función de estos legisladores con los cuales yo colaboraba, y pasó por todas las instancias. Tuvo una sentencia de primera instancia, una sentencia de Cámara, y el tema llegó a la Corte, porque el Estado Nacional resistió el recurso de amparo planteado originalmente por Graciela y por Laura, que obviamente aludían al derecho a la preservación del lugar en función de lo que había sucedido en ese lugar. Y ellas decían, este lugar es muy importante para que algún día podamos saber el destino, podamos conocer la verdad histórica de los desaparecidos, entre los cuales estaban los familiares de ellas, de ambas amparistas. El tema llega finalmente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2001, que dicta una sentencia, y que yo voy a leer un párrafo nomás, donde la Corte dice: la Corte decidió que el amparo debía prosperar en protección del derecho a esclarecer la verdad de lo sucedido en el edificio donde funcionó la Escuela de Mecánica de la Armada, y conocer así el destino de las personas desaparecidas en ese ámbito y el destino de sus restos, y también el derecho de la sociedad de conocer la verdad histórica. Dijo la Corte, derecho que podría verse severamente afectado si se concreta la demolición del edificio en cuestión. ¿Yo por qué hablé del dinamismo, de la progresión de los derechos? Porque todo lo que nos contó Macarena, Verónica y Joaquín es mucho más que esto. En aquel momento para nosotros un sitio de memoria era preservar un lugar para investigar qué había pasado y para que se conozca la verdad histórica. Hoy nos han hablado de una cosa totalmente diferente. Nos han hablado del concepto de memoria que no existía en el año 2001. Por eso yo digo, qué fantástico todo este trabajo que se hace desde el movimiento de derechos humanos, qué fantástico cuando el Estado recoge eso y lo convierte en políticas públicas de memoria, de verdad y de justicia. Así que bueno, un poco la reflexión es cómo nuestra militancia tiene efectos concretos, reales, a partir de esto que estamos hablando. Nada más que eso, gracias. Gracias, Guillermo. Y está buenísimo, sí, ahora te doy la palabra, Eduardo. Está buenísimo que estos trabajos que de alguna manera se venían haciendo hace tanto tiempo tengan, yo lo decía al principio, en los jóvenes, un reservorio que les da explicación, que les da fundamento a esa estructura que nosotros hacíamos un poco sin pensar demasiado. Yo decía, bueno, nosotros hacíamos, los jóvenes ahora le dan futuro y para eso piensan y trabajan. Le doy la palabra a Eduardo, pero no me quiero olvidar antes de saludarla a Silvia Capricio, que creí que la saludé antes y no, creo que no. Eduardo, te escuchamos. Sí, mil disculpas, me he accidentado esta intervención con algún tema familiar complicado. Bueno. No, en realidad yo no había encontrado, decía, el link, o lo había perdido entre tantas comunicaciones, mensajes, etcétera. Por eso, cuando apenas llegué, me contacté con vos para solicitarte la plataforma y poderme conectar. Tenía muy registrado en mi agenda el encuentro de hoy. Me parece de mucha importancia, me parece muy valioso. Lamento no haber podido escuchar a los compañeros, a las compañeras. Entiendo lo que acaba de señalar muy bien Guillermo. Coincido absolutamente con lo que acaba de decir él y que será, por supuesto, lo que los compañeros y las compañeras, cuando tuvieron ocasión de manifestarse, señalaron seguramente con tanta precisión como lo que acaba de decir Guillermo. Hay todo un proceso un proceso que tiene que ver con el tiempo y con la evolución de los conceptos y de las prácticas sobre los conceptos. Yo decía que una de las últimas cosas que hice fue estar ahora, hace
hasta recién, hace un ratito, en la ex-ESMA, en una reunión, porque estamos cerrando lo que ustedes saben perfectamente va a pasar el 22 de agosto de este año. Se conmemoran 50 años de la masacre de Trelew, y estamos trabajando como APDH, acompañando a los familiares, a las familias de las víctimas, de los fusilados y fusiladas en ese hecho de barbarie que fue de alguna manera el prólogo de lo que vendría después. Y ahí justamente también hablamos en ese encuentro en la Secretaría de Derechos Humanos con las compañeras y los compañeros de esos sitios de memoria en la provincia de Chubut y de la importancia de recuperar lo que había sido abandonado por el macrismo durante los 4 años de saqueo, y lo que el tiempo hace cuando, digamos, no hay políticas públicas de sostenimiento, no solo de lo material, sino de lo que implica simbólicamente cada uno de estos lugares. Nos fuimos bastante satisfechos del encuentro de hoy. Mañana vamos a tener otro encuentro con justicia, con las autoridades del Ministerio de Justicia propiamente dicha. Pero la tarea de los compañeros y las compañeras así en Chubut, y de las familias y los familiares que vienen sosteniendo esta lucha de memoria, de eso se trata, están absolutamente en sintonía con lo que bien señalaba recién Guillermo, y es por lo que vienen bregando desde siempre. Nada, saludarle a la posibilidad de este encuentro, de sostener este encuentro. Me gustaría que fuera más masivo, lo de los esfuerzos, ingentes esfuerzos de Norma, de los compañeros como Joaquín, que me consta, bueno, Soledad trabaja y de alguna manera uno puede decir milita en un sitio de memoria que yo conozco bien, porque además tuve la responsabilidad enorme y el honor de tenerlo a mi cargo cuando dirigí el Instituto Espacio para la Memoria. Así que de eso algo poco sabemos, pero aprendemos cotidianamente de los hechos y de las acciones que ustedes encaran en ese sentido. Gracias, Vero. Yo también tenía dificultades para escucharte, por eso tenía que apagar la cámara para hacerlo con más precisión, así que bueno, estamos a disposición y creo que es una tarea muy importante, por más que obvias razones, el poder sostener esto que es también parte de nuestra lucha, ¿no? Los sitios que son memoria viva de lo que pasó. Gracias, Eduardo. Quiero contar que nos dice María Celia Fernández, que estuvo saludando, que el próximo domingo señalizamos en Granadero Baigorria, Santa Fe, la masacre de las verbenas y el asesinato de Gauceño y Tetamansi en barrio San Fernando. Firma por Documenta Baigorria y Espacio por la Memoria del Cordón Industrial. Obviamente estaremos ahí con la compañera Verónica, que está invitada a hablar. Y en Granadero Baigorria, un pequeñísimo lugar, pero fundamental en lo que era el cordón rojo de las luchas que iba de Villa Constitución a San Lorenzo, está precisamente la Calamita, uno de los lugares más terribles, y que muy unidos al poder político que todavía está muy alto, a pesar de que hace más de 30 años que lo venimos peleando, fue muy difícil lograr. Cada paso se hace uno adelante y dos atrás, pero hay algo que la memoria, digamos, del campo popular, yo creo que la Calamita es más sabido lo que pasó que si hubiera estado señalizado el primer día, porque es tan inmensa la lucha que se lleva cotidianamente por ese lugar, y bueno, se avanza, pero demasiado despacio para nuestro gusto. Hay muchas felicitaciones. Claudia Gota dice que está muy bueno el recordatorio de Guillermo, y la resistencia de estas compañeras, y bueno, que la Corte por una vez estuvo a la altura.
Y bueno, y también Lucas Mazuco felicita, y otra gente que por ahí no la estoy viendo, pero que la leí antes. Así que si no hay preguntas y no hay nada más, creo que hemos cumplido con el objetivo de este conversatorio. Efectivamente vamos a seguir con representantes de otros lugares, porque bueno, es importante cuando uno mira la cara de la gente que tiene en sus manos esta lucha, tan jóvenes, tan comenzando y tan firmes y seguras, realmente es emocionante. De mi parte les agradezco a ustedes, a todos aquellos y aquellas que están escuchando, y será hasta el próximo conservatorio. Joaquín, queda en tus manos. ¿Estamos? Ahí dejé de transmitir y ahora dejo de grabar. Vos sabés que se me conjugó dos cosas. Estoy encerrada en mi oficina y hace eco. Sí, pero para mí es el ruido del micrófono. ¿Viste cuando te moves? Algo de